Una campaña polarizada y violenta parecen ser la clave del futuro inmediato de Brasil. 11 candidatos participan, aunque según las encuestas son solo 2 quienes disputan la batalla por el sillón presidencial. El actual mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, 2 políticos que se enfrentaron en campañas con sus incómodos pasados. Lula da Silva, por haber estado preso por corrupción durante su mandato en la causa Lava Jato, y Bolsonaro, por el retroceso democrático y el mal manejo de la pandemia que dejó a Brasil con cifras récords de muertes. Todo ello en medio de una agresiva campaña de noticias falsas con las que el bolsonarismo busca poner en duda el sistema electoral brasileño, uno de los más robustos y rápidos del mundo. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿elecciones en Brasil, democracia en riesgo? Sobre Brasil y su futuro político inmediato hablaremos en esta edición. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan Burkhard Birke, periodista de la radio pública Deutschland Radio, experto en política internacional y latinoamericana. Burkhard además acaba de regresar de Brasil, donde estuvo tomándole el pulso a la campaña electoral. Albert Steinberger, periodista y experto en política brasileña, presentador del programa Vamos a Conversar de la redacción brasileña de Deutsche Welle en Brasilia. Un formato que busca fomentar el diálogo en la elección más polarizada de la historia reciente de Brasil. Y Adalberto Vasconcelos de Araujo, periodista, profesor de marketing, gestión e informática empresarial en universidades de ciencias aplicadas de Alemania. Y la invitación de rigor, participe con nosotros, debata, discuta a través de nuestro correo electrónico afondo@dw.com, afondo@dw.com y a través de nuestra publicación en YouTube. Antes de comenzar con la primera pregunta de la mesa, yo quiero puntualizar algo y lo quiero hacer también a ustedes que nos están viendo. Normalmente en un programa antes de unas elecciones, aquí en Deutsche Welle y aquí en A Fondo nos preocupamos de poner las claves en la mesa, preocuparnos cuáles son los proyectos democráticos, los proyectos de gobierno de los próximos años de los candidatos, pero la situación de Brasil está tan compleja que vamos a poner la lupa principalmente en la situación de la democracia, el estado de salud democrático de Brasil. Han pasado muchas cosas y por eso no quiero perder más tiempo. Además, en ese alcance, Burkhard Birke, periodista alemán, experto en política brasileña, viene llegando recién de las elecciones, allá de la campaña electoral, quiero decir. ¿Cuán a salvo están las elecciones de este domingo en el país? El ambiente está muy tensionado. La sociedad está extremadamente polarizada. Y se nota en la violencia, se nota en el número increíble de noticias falsas, ¿no? Sobre todo del lado del presidente actual, hay que decirlo. Lo último fue que dijo que supuestamente gente con la camisa de Brasil no la dejan entrar a votar porque sería un símbolo del bolsonarismo y que quería mandar a los militares para proteger a esta gente, para que esa gente pueda votar, que es una noticia falsa, por ejemplo, ¿ya? Para dar un ejemplo, otro día TikTok tenía que retirar videos donde un comediante se puso como político y había una conversa telefónica y alguien dijo, oh, yo atropellé una persona que apoya a Lula y a un senador. Y entonces la respuesta de ese político en ese video fue, le hizo un servicio a la humanidad. Y eso instiga a la violencia. Y había casos de que bolsonaristas asesinaron a lulistas y casos singulares, hay que decir, no hay una matanza grande, pero la violencia y el ambiente está dado para violencia. Y si hay un presidente que continuadamente pone en duda el sistema de urnas electrónicas que le han servido al país desde el 96, que fueron introducidas precisamente para evitar fraude que hubo antes, y siempre se han actualizado, renovado, y por las cuales este mismo Jair Mesías Bolsonaro fue electo, hace 4 años, entonces él ya prepara su camino como Donald Trump lo hizo para poner en duda una posible o probable victoria de su adversario político, de Luis Ignacio Lula da Silva. Esa es mi impresión. Entonces, la gran pregunta es, ¿va a sobrevivir la democracia? ¿Van a sobrevivir las instituciones? Yo espero y creo que sí, pero va a ser una lucha dura.
Dato aparte, noticia ocurrida este miércoles en un hecho inédito. El Senado de los Estados Unidos, estamos hablando no solamente de los demócratas que impulsaron la resolución, sino también los republicanos. Todos los senadores estadounidenses han votado una resolución que presiona al presidente de Brasil a reconocer los resultados, sean cual sean, pero además establece una cosa que aquí me interesa mucho a ver qué opinan. Establece la posibilidad de suspender las relaciones con Brasil si es que hay ataques hacia el poder electoral, como lo que está delineando Burkhard Birke. En su opinión, señor Vasconcelos, con todo esto que estamos diciendo, ¿cuán frágil está la democracia de Brasil? La democracia de Brasil nunca estuvo tan fuerte como ahora, tan robusta. Todos los acontecimientos, la polarización, la violencia no es una cosa que a mí me gusta, mas es una consecuencia de muchos fake news, de la vibración del dinamismo de esa democracia, donde todos tienen el derecho de expresar su pensamiento libremente, mas la democracia está muy sólida. Mira, la polarización, recuerden las elecciones donde Alckmin concurrió con Lula, 2006, no me recuerdo el año, hubo una polarización tan grande y más del 90% de los votos se acumularon solo en Alckmin y Lula. Entonces la polarización es normal. Ahora, 2005, Instagram, más tarde o antes WhatsApp, las nuevas medias permiten a los brasileños, inclusive el brasileño que trabaja rudemente en el campo, mas tiene un WhatsApp en la mano, de participar de las elecciones. Esos acontecimientos tornan la democracia vibrante. Señor Vasconcelos, sin embargo, estamos hablando de un punto más arriba de la polarización. Estamos hablando, ¿no?, de denuncias, de ataques, estamos hablando de asesinatos en las calles de Brasil, estamos hablando de campañas orquestadas desde el poder político, es decir, desde la figura del presidente y además de su partido político, de su partido de gobierno. Sí. ¿No le parece a usted que su apreciación se queda corta? Ya me voy a hablar de eso. La violencia no es solo de esas elecciones. Mira, en el pasado hubieron muertes también, mas las muertes no llegaron al topo como ahora es posible de llegar. Y recuerdas, en las elecciones de Bolsonaro, lo tentaron matar con una facada. Después, un mestre de capoeira fue asesinado en Bahía. Entonces, la violencia está presente. ¿Quién mata más, quién mata menos? Y yo acho que eso no debería ser un tema. Mas la democracia, Bolsonaro habla muchas asneiras. Es el presidente más diferente que el perfil del presidente más diferente que Brasil ya tuvo. Sin embargo, precisamente por ese dato que usted cita, que el presidente fue, ¿no?, el actual presidente fue víctima de un atentado, efectivamente, que sea él quien utiliza su investidura presidencial también para emitir claros mensajes inequívocos de avivar la violencia, ¿no?, de sus seguidores. A mí, no sé, Albert, estamos hablando de cómo va a reaccionar el presidente Bolsonaro. Estamos hablando en caso de un resultado que algunas encuestas están diciendo que incluso Lula Silva podría, ganar las elecciones en primera vuelta. Y aquí la pregunta, ¿cómo podría reaccionar el presidente entonces? Pero más allá incluso con lo que señala el señor Vasconcelos, ¿cómo podría reaccionar las bases, los bolsonaristas, incluso el partido político, que parecen ir más allá incluso que la figura presidencial? Jenny, ya te contesto, pero solo, señora Adalberto, hicimos reportajes que agarramos Fundación Bertelsmann, Human Rights Watch, Freedom House, el ranking de la revista Economist. En todos los rankings, desde que Bolsonaro llegó, Brasil cayó muchísimo de posición y indican de posiciones democráticas. Son rankings que miran la democracia y miran la democracia no solo de una perspectiva de votaciones, pero del ambiente de donde eso se pasa. Entonces, la prensa libre, hasta qué punto los periodistas pueden hacer su trabajo, hasta qué punto tiene una cultura política, y todos ellos indicaron que la
posición de Bolsonaro es una posición que enfraquece a la democracia. Yo estoy de acuerdo que la democracia brasileña ha dado señales de fuerza por resistir a este momento. Ha dado señales que aún así intenta resistir, pero hay que mirar que, por ejemplo, hay estudiosos como Stephen Levitsky que dicen que escribió el libro Cómo las democracias mueren. Pues él dice, por ejemplo, que las democracias hoy día no mueren con un golpe de Estado, con tanques en la calle, mueren siendo cocinadas poco a poco, y cada entrada, cada mandato de presidente ahí cambia la manera como es hecho la democracia y enfraquece las instituciones. Los 4 años de Bolsonaro enfraquecieron muchísimo las instituciones brasileñas. Eso, sin duda, y eso no hablo yo, habla todos estos rankings que estoy diciendo internacionales, y personas también dentro de Brasil sienten eso. Una carta con 1 millón de firmas. El manifiesto, ¿no? Intelectuales, académicos de todo el país llamando a la democracia. Lo que pasa es que estamos en un punto bien complejo, pero además muy importante. Quizás mucha de la gente que nos está viendo ahora mismo se pregunta el tema de fondo. Cuando hablamos de democracia, también es instrumentalizado políticamente, porque también se puede decir, cuando estamos hablando, incluso como Deutsche Welle, que poner aquí en la mesa de que la democracia de Brasil está en peligro, porque además hay un montón de fuentes, también nuestros reporteros han descubierto que todos los informes de Deutsche Welle van en la línea que señala Albert Steinberger. Está lo de Human Rights Watch, pero además está lo que están haciendo los gobiernos. Usted sabe cuál es la línea del gobierno alemán, cuál es la línea de la Unión Europea. Pero sí es verdad, y aquí la cosa se complica un poco, porque cuando hablamos de que el actual presidente en ejercicio sí ha puesto el peligro en la democracia, se utiliza como una forma casi partidista, ¿no? Entonces, claro, si estamos denunciando esta situación, pues le estamos haciendo la campaña Lula da Silva, pero realmente no se trata de izquierda ni de derecha, ni de Lula ni de Bolsonaro. Aquí se trata de que Brasil pueda tener sus elecciones transparentes y limpias y reconocidas a nivel internacional, ¿no? ¿No se trata acaso de eso, señor Vasconcelos? Yo comprendo toda la preocupación, mas mira, yo no soy Bolsonaro, yo no soy Lula, yo soy orden y progreso, el lema de Brasil. Mas, observando los acontecimientos, inclusive los rankings, y son rankings pueden ser muy partidarios. Y Bolsonaro no es una persona carismática, mas los resultados de su trabajo son buenos. La democracia brasileña, Bolsonaro no persiguió a ninguém, no prohibió imprensa. Él cortó el budget de muchas grandes compañías de mídia en Brasil. Eso atrapalhou mucha gente. Perdón, yo tengo amigos que cobran en Brasilia y que no pueden llegar y hacer preguntas al presidente porque son hostilizados. Bueno, pasó en el debate que insultó a una periodista diciéndole su pregunta: señora, usted es una desgracia para el periodismo de este país. Eso no se hace en un debate público en la televisión. Sí. Un presidente, tolerancia es el elemento crucial de una democracia. Y le pregunto, si un presidente que dice mejor un hijo muerto que un hijo gay, si eso es tolerancia, ¿no? Pues, y una persona que dice Dios me puso aquí y solamente Dios me puede quitar de aquí, ¿eso es tolerancia? Señor Vasconcelos, usted dice usted no es bolsonarista, pero y usted es amante del orden y de la seguridad en Brasil. Sí. Entonces usted no reconoce nada de lo que se está denunciando a nivel internacional respecto al ejercicio del poder. A mí me gustaría de tener un poquito de tiempo para también expresar mis pensamientos, porque acá no termino de expresar, hay un debate y yo respeto los tiempos de ustedes. La democracia brasileña está pasando por una prueba a más. Son pruebas cada vez más fuertes, mas la fortalece. No es una prueba que la enfraquece. Bolsonaro habla muito sentimentalista. Él es una persona que no controla muy bien sus sentimientos. Mas él no tiene perigo, no hace perigo para la democracia. Mas las personas, y principalmente las medias exteriores, usan el mínimo de agua para hacer una tempestad. Quieren hacer una tempestad. ¿Le parece que estamos exagerando con este programa, señor Vasconcelos? No, el programa no. Yo no hablo del programa. Estoy hablando de las cosas que se tiran pequeñas para hacer una cosa grande. ¿En cuál punto la democracia brasileña estuvo en peligro? Cuando Bolsonaro dice, momento, yo tengo que hablar hasta el final. Cuando Bolsonaro dice, não vou aceitar os resultados. Ele nunca disse direto, mas ele disse, se Lula ganhar, vamos ver como vai ficar a coisa. Mais ou menos assim. Mas ele lo abre da boca para fora.
la democracia brasileña no está en riesgo. Los resultados que él produjo son muy importantes para mí. Los resultados democráticos, las personas nunca tuvieron tanto acceso a información hasta el nivel presidencial. Cítame algún dato, por favor, porque eso suena mucho, está muy bien. Algún dato de lo que usted está diciendo, porque todos los datos que tenemos nosotros hablan distintos. No, usted dice que el presidente Bolsonaro... Bolsonaro trabaja directo con las personas. ¿Cuál presidente de Brasil? Bolsonaro tiene una calidad muy buena, que es, él sabe escoger las personas para sus ministerios. Se decepcionó. Pero sí, ha tenido un montón de ministros que le han dejado. ¿Cuál es el problema de militares? Son personas buenas y profesionales también. No, sí, pero lo que pasa con los ministerios, eso ha cambiado en el medio del gobierno. Él no tuve problemas con el Congreso y después pasó a poner elementos del Congreso en la Casa Civil, por ejemplo, con Ciro Nogueira, que tiene muchos problemas con corrupción por cuando apoyaba al gobierno Lula. Entonces, es una situación muy... La historia esta de gobierno, ministros técnicos, fue una propuesta de la campaña de 2018 de Bolsonaro, pero que cambió ahora. Entonces, claro, algunos ministros siguen, pero actualmente hay ministros que son extremadamente politizados y la manera como él entró con el centro de Brasil, con el centrón que decimos, con los partidos para garantizar la mayoría del Congreso, fue una manera que exactamente corrompió. Muchos dejaron de apoyarlo por eso. Pero eso podemos decir, pasa en prácticamente todos los gobiernos de América Latina. El punto es, sin embargo, usted dice que estuvo muy bien con todos sus ministros, sin embargo, la verdad es que reconocer ministros técnicos como el señor Sergio Moro, ministro de Justicia, que fue destituido de la causa anulada de Lula da Silva, dejó el ministerio, el señor Guedes, que era técnico de economía, dejó el ministerio y todos bastante peleados con el presidente. O sea, parece que también tiene problemas para relacionarse con su propia gente de gabinete. O sea, esos son los datos objetivos, señor Vasconcelos. Sí. Sin embargo, perdón, usted menciona las emociones del señor Bolsonaro, que tiene buenas intenciones. Usted también menciona, seguramente, también piensa también en la religiosidad del señor Bolsonaro, que hace muy buena conexión con el mundo evangélico en Brasil. ¿Qué pasa con el lobby de las armas, con el partido de las armas? Hay un partido que nace en Brasil en 2018, cuando él gana la campaña, y que datos comprobables dicen de que la violencia en Brasil ha empeorado. La violencia no la inventó Bolsonaro, esto estamos de acuerdo, pero sí ha empeorado, y eso son de acuerdo a las cifras del Ministerio de Seguridad Interior del Brasil. ¿Cómo responde usted a eso? Cuando Bolsonaro asumió la presidencia, Brasil estaba con la violencia. Brasil, el Zürcher Zeitung publicó, Brasil es el país más peligroso del mundo. Estaban personas muriendo en los kindergarten, las crianças, asalto y todo. Y el Estado no tenía medios de controlar la corrupción. Los asesinatos, las muertes en las calles estaban incontrolables. Bolsonaro dice, ok, vamos a hacer, yo creo muy fuerte que el armamento de la población, como él dice, es una medida necesaria para que el ciudadano tenga la oportunidad de se autodefender. Eso está copiado de Estados Unidos, y sabemos lo que está pasando en Estados Unidos. Usted sabe que van a aumentar también los niveles de violencia. Hay ciudadanos comunes, hay paramilitares que hoy día tienen poder, armamento que en poder estaba del ejército, de los profesionales que usted mismo cita. ¿Cómo responde usted a eso? Sí, mas mesmo assim, eu creio que eu sou contra as armas. Não tenho em minha família, ninguém usa armas, apesar de minha família estar repleto de papas helicópteros, deixando rio e buscando na discoteca na noite, mas não temos armas. Eu fui assaltado com uma 38 em minha cabeça. Mesmo assim, eu nunca usarei armas em Brasil. Mas, em el momento em que Bolsonaro assumiu com as eleições, se candidatou em 2018, com essa promessa, foi necessária. Pode ser que en el futuro no se precise más de eso. Yo quiero preguntarle al periodista alemán que ha estado reporteando muchos años en Brasil, ¿qué opina de aquello que dijo el señor Vasconcelos, que el Zürcher Zeitung básicamente había inflado? Los hechos dicen, ¿no? que aumentó la compra de armas en casi un 500% en la época de Bolsonaro. El peligro está ahí de que esas armas se usen. Y quería preguntarle también cuál señal, hablamos de democracia, cuál señal es lo siguiente, que en el día de los 200 años de Brasil, de la independencia de Brasil, un empresario que está investigado por el Supremo Tribunal Electoral por participar en un grupo de chat WhatsApp sobre un posible golpe militar en el caso de que gane Lula,
está al lado del presidente como invitado de honor. ¿Qué señal es este al mundo? Le pregunto. No sé, yo tengo una interpretación, pero cada uno que se haga su interpretación. Sí, puede no ser un buen señal, mas yo no creo... No, perdón, ¿puede ser o no una buena señal? Estamos hablando, está preguntando por Carvirque sobre golpe de Estado para Brasil, para el país del que usted pertenece, ¿no? ¿Qué significa? ¿Puede ser una buena señal o ser una señal catastrófica? No es ningún señal. Tú puedes interpretar, se puede interpretar eso de dos maneras. Puede ser que Bolsonaro diga, esta mensaje não verbal está dizendo vamos fazer um golpe militar. E por outra, está solamente provocando. Bolsonaro es una persona que adora polarizar. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, es una provocación. Es una manera, es una provocación. Pero Lula da Silva también polariza, es una persona que también polariza mucho. Pero de maneras distintas. La provocación que pasó en el 7 de septiembre con el Avan al lado fue, claro, una posición que Avan se transformó en una persona que está pues, investigada por el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tiene una situación pues, se contrapone al Superior Tribunal Federal y lo llamó de nombres bajos muchas veces ya. Y esto es uno de los puntos que exactamente cuando yo digo que la democracia de Brasil está en un test de estrés y no está saliendo más fuerte. Es un test de estrés que puede sí terminar en problemas, en situaciones como democracias mueren. Entonces esto, cuando él pone a su lado para hablar, es exactamente un mensaje para la Suprema Corte diciendo, mira, yo estoy con él, y la Suprema Corte que se cuide. Lo que decía Levinsky, el autor que tú citabas más temprano también, es que la democracia de Brasil había sobrevivido. Ahora Levinsky además es un profesor muy respetado de Harvard en Estados Unidos. Dijo, si la democracia de Brasil ha sobrevivido hasta ahora ha sido por el Tribunal Superior Electoral, que está a cargo de estas elecciones y ha estado de las últimas elecciones a cargo después del retorno a la democracia en Brasil, pero además por el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, es decir, por dos instituciones que no son el Ejecutivo. Hemos analizado el tema del Ejecutivo, la figura del señor presidente, la figura del partido, el tema de la calle, y me pregunto a mí el tema de los militares, con lo que decía Burkhard Birka, ¿hay posibilidades realmente de un golpe por parte de esta institución de las Fuerzas Armadas, que se supone, por Constitución, no se supone, por Constitución está subordinado al poder civil en Brasil y en todas partes? Lo que pasa con el ejército, y todos miraban a eso, cuán subordinado está el ejército al gobierno Bolsonaro, que es un órgano de Estado. Fue exactamente cuando él fue invitado para participar del grupo de Tribunal Superior Electoral, para mirar cuán confiables son las urnas, y muchas veces ellos funcionaron y repitieron acusaciones sin pruebas que el presidente ya había lo hecho. Entonces, esta es una señal, muy mala señal para la democracia brasileña, de que ellos están de hecho siendo mucho abajo y ligados con el presidente en este punto. Pero al mismo tiempo, eso pasó ayer. El ministro de la Defensa visitó al Tribunal Superior Electoral, y mientras eso, Bolsonaro lanzaba una auditoría que ponía en duda las urnas brasileñas a 4 días antes de las elecciones. Entonces, hay una campaña que parece que se empieza ahora. Y ahí, volviendo a tu primera pregunta, Jenny, ¿cuáles son los riesgos en este momento? El partido de Bolsonaro ayer empezó a una campaña que parece una campaña de desinformación, que es o sea, decir que las urnas no son confiables, y empieza un proceso que no sabemos exactamente qué puede pasar. Se sabe que él se pierde en la primera vuelta, va a no creer en los resultados y a crear algún tipo de confusión. Lo cuán profundo es exactamente viene de esta pregunta, si el ejército está con Bolsonaro o no, y no solo el ejército, pero también las fuerzas de seguridad. Bolsonaro, una de las partes más fieles a Bolsonaro son exactamente las fuerzas de seguridad y las policías estaduales. Entonces, es esto. Es una mirada muy de cerca, y también un tema es que el ejército iba a hacer un contaje paralelo. Entonces, esto es claro, no es papel del ejército contar votos. Eso fue uno de los temas de las elecciones que se cuestionó mucho. ¿Hasta qué punto el ejército tiene que hacer eso?
Y cuando estuve en este grupo, era un grupo que estaba la Policía Federal Brasileña, el Tribunal de Cuentas de la Unión, y el Tribunal de Cuentas de la Unión, que es un órgano del Congreso, empezó a preguntar al ejército qué van a hacer para que no sean utilizados por el presidente caso pase una victoria en primer turno. Entonces es como hay una grande sospecha de cómo el ejército va a se posicionar ahora, y eso es la clave de lo que va a pasar. Yo veo una paralela a lo que sucedió en Estados Unidos con Trump, ¿no? Que ahí los mandos de las Fuerzas Armadas dijeron claramente, o la mayoría, las personas claves dijeron que no, Trump, ahí no te vamos a seguir. Pero yo me puedo imaginar que algo parecido a lo que sucedió el 6 de enero de 2021 en el Capitolio podría suceder en Brasil. O sea, pero de una forma muy sutil, muy sutil. No necesariamente por las fuerzas de seguridad, pero ¿por qué los camioneros y taxistas todos recibieron ya una mensualidad de R$1.000 ahí como su pensión justo antes de las elecciones? Yo no he encontrado ningún taxista que no es bolsonarista. Es increíble. Nada de eso es prohibido. No, no es prohibido. En el periodo electoral, sí. No, pero si fuese prohibido, el Tribunal Superior iría atacar a Bolsonaro. Todos los años pasados de su gobierno, Bolsonaro fue atacado directamente e indirectamente, casi impedido muchas veces de gobernar pelo Supremo. ¿Bolsonaro es una víctima del sistema, entonces? ¿Es una víctima? En muchos casos, sí. Depende de la situación. Tenemos que seguir porque se nos está yendo el tiempo. Hay 11 candidatos, entre ellas también hay varias mujeres, pocos la conocen, pero bueno, el duelo clave va a ser entre irreconciliables rivales políticos, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Las encuestas dan por ganadoras primero, mientras, como decíamos, hay dudas también si el segundo va a reconocer o no los resultados, si sus bases incluso lo van a hacer. Las campañas han sido sobre todo de desprestigio, de movilización del miedo, en un país que llamará a votar a unos 140 millones de personas en uno de los mayores ejercicios democráticos de Occidente. No es el candidato más popular en las encuestas, pero sí el más popular en las redes sociales. Con sus 8,9 millones de seguidores en Twitter, Jair Bolsonaro se presenta a la reelección. En este 2022 cuenta con la maquinaria del Estado a su favor, pero su cuestionada gestión de la pandemia del coronavirus le valió una investigación parlamentaria. La Comisión del Senado determinó que el capitán retirado del Ejército habría cometido 9 delitos. A raíz de este proceso hubo cientos de pedidos de impeachment que fueron desestimados. A Bolsonaro lo investigó también la Fiscalía brasileña por presuntas irregularidades en la compra de la vacuna india Covaxin. La corrupción es también el principal argumento que el actual mandatario esgrime contra su rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Es fácil elegir. De mi lado, en mi tarjeta, 2 candidatos que sirvieron en el ejército, soldados de Brasil. Del otro lado, 2 ladrones. Uno robó a Brasil durante 14 años. El otro robó meriendas en las escuelas de Sao Paulo durante 8 años. En el primer debate electoral, Lula dijo que está mucho más limpio que Bolsonaro porque fue juzgado y declarado inocente por el Supremo. Esto en relación a las 4 sentencias por el caso Lava Jato que fueron anuladas por un juez de la Corte Suprema de Brasil, y aseguró que fue encarcelado por motivos políticos. Todos los días, él dice por cualquier cosa, no soy un ladrón. Él va a ver si es un ladrón o no cuando yo asuma y acabe con ese secreto de 100 años. Él crea un decreto para cualquier cosa pequeña. A pesar de haber sido enjuiciado y encarcelado, es el gran favorito, con una ventaja de entre 10 y 15 puntos sobre su rival. Seguimos hablando en A Fondo, Brasil y su futuro inmediato. Albert Steinberger, colega de Deutsche Welle. Lula estuvo 19 veces preso por corrupción. ¿Qué podemos decir de su increíble proceso de anulación de los cargos y finalmente la habilitación política que le dejó de nuevo la carrera presidencial? Recordemos también incluso esa situación con quien citábamos más temprano, con el
el juez de la época y después ministro Bolsonaro, el señor Sergio Moro, por ejemplo, ¿no? Se jugó mucho con las palabras en este caso de Lula, que es inocente o inocentado. Hay que estar muy claro, Lula no fue inocentado o en realidad absolvido. No hay una absolvición de Lula. Lo que pasó fue que las investigaciones que ocurrieron en contra de Lula, que fueran por casos de corrupción ligados a la constructora OAS, tanto del triplex, un departamento de Lula, que él habría recibido favores para esto, y un sitio de un amigo. Las investigaciones no fueran como imparciales. Entonces, lo que juzgó la Suprema Corte fue que la imparcialidad del ministro Moro no estaba presente. Lula no tuvo derecho a ser juzgado de una manera imparcial. Y eso después los abogados de Lula fueron a la ONU, y la ONU también reconoció eso. Eso no quiere decir que Lula fue absolvido. Eso quiere decir que los procesos de Lula no tuvieron un juicio correcto. Es solamente eso. Pero no fueron finalmente juzgados tampoco, ¿no? Sí, digámoslo claramente. Pero hay un poco el punto suspensivo por la actuación de juez Moro, que después fue el ministro Bolsonaro y que ahora cayó en las desgracias y intentó ser presidente, ahora no le fue bien. Pero ¿no? pasó eso exactamente por la manera, la actuación como Moro actuó ahí. Porque en Brasil la figura del juez no puede involucrar en la investigación. El juez decide, recibe, es provocado y ahí se posiciona. Y Moro cruzó esta línea. Entonces, yo creo que eso está claro. El juez Moro era juez y fiscal, pero lo que sí es verdad que con todo esto que pasó, ¿no?, y que hizo el Tribunal Supremo, finalmente quedó el manto de duda en torno a Lula da Silva. Claro. Pero lo interesante aquí es que, claro, el gobierno PT desde el inicio tuvo muchos casos de corrupción. No fue solo Lava Jato, fue el Mensalão, el caso Valdomiro, muchos otros casos. Entonces, en todos estos casos, ellos fueron juzgados, pero nunca llegaron a Lula. Entonces, esto fue el caso exactamente que llegaron a Lula. Sí, pero no fueron condenados. No. En estas otras investigaciones no llegaron a Lula. Cuando llegan a Lula fue en el momento que llega Lava Jato, pero ahí, claro, Lava Jato de esta manera como que no fue una investigación imparcial. Entonces, claro, las dudas es que cuando eliges a una persona, tú no eliges solo al presidente, eliges a un grupo. Sí. Y la corrupción de PT, ese es el gran miedo del elector brasileño. Claro, porque lo que llega al elector brasileño es corrupción en el PT, el partido que no ha sido capaz aparentemente de renovarse, porque llevan de nuevo al mismo señor, el señor que estuvo preso 19 meses, con una situación injusta, naturalmente, pero no del todo clara, como decíamos. Y ese es el problema. O sea, no solamente estamos hablando de esta política nefasta de parte del presidente de turno, ¿no?, respecto a si reconocer o no elecciones, sino también de la nula alternativa que tienen prácticamente los brasileños para buscar un proyecto de país. Hay otros candidatos, por ejemplo, el Ciro Gómez, que tiene un camino más socialdemocrático, pero no tiene chance porque el país es tan polarizado. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué no se pudo establecer esa tercera vía? ¿Y acaso ahí también las fuerzas de Brasil no tienen responsabilidad en todo esto de que no haya posible otro candidato que sea un aire nuevo? Son los resultados. ¿Sí? Yo creo, yo no sé, pero mi explicación es que yo tenía la impresión que muchos brasileños están frente a la peste o la cólera, ¿no? Porque Lula tampoco para muchos es la solución, pero es el mal menor. El mal menor. ¿no? Y es el único que puede... ¿Cuántas votaciones en América Latina son el mal menor? Sí, pero sobre todo por un factor del cual no hemos hablado, 33 millones de gente con hambre, también por la pandemia. Por la pandemia, no quiero echarle toda la culpa a Bolsonaro, pero también por los recortes sociales que hizo el gobierno de Bolsonaro. Y la mitad del pueblo brasilero no sabe si come suficiente o si tiene 3 comidas al día siguiente en un país que es uno de los mayores productores de alimentos en el mundo. Y eso yo creo que juega a favor de Lula, que disminuyó el hambre en su mandato. Nos quedan 9 minutos, señor Vasconcelos, por favor. Lula y el PT llegaron al poder con promesas de combatir las desigualdades sociales. Yo di mi primer voto a Lula. La Esperanza, un hombre que vive del Nordeste, mi región, trabajó por los trabajadores, llegó, mas luego percibí, él llegó al poder con promesas de combater las desigualdades sociales, creó programas de su amigo Fernando Henrique Cardoso, los dos son muy amigos de siempre, de longas datas, y esto fue para despistar el verdadero interés del PT, de instalar una red de soborno
la mejor de toda la historia de Brasil. Los resultados fueron, las personas del campo fueron retiradas para las ciudades, programa Minha Casa, ganharam na casa, na periferia das cidades, mas não ganharam emprego. Lula não generou emprego na era de muita pujança. A China estava possibilitando as economias de Alemanha, de Brasil, de crescerem. E no Brasil, as pessoas não tinham emprego e a criminalidade... Momento, agora estou falando. Sí, pero hay datos comprobables que sí, el desempleo... El dato no es cierto, porque Lula pretende que creó 22 millones. No, lo que no es cierto, pero Lula y Dilma juntos, y yo lo chequeé, los fatos, 19 millones de empleos fueron creados entre Lula y Dilma. En una media de crecimiento de 4%. El PT tuvo muchos actos de corrupción, pero realmente la cifra que también manejamos nosotros, que sí un retroceso. Lo que sí hay que reconocer que el contexto histórico de aquella época, cuando Lula era presidente de 2003 al 2010, era el auge de las materias primas y todo este comercio internacional, era otro contexto. Y aquí yo quiero avanzar, nos quedan apenas 7 minutos de programa. Productor Carcules me va realmente a colgar. El contexto histórico es otro, sea Lula, sea Bolsonaro, sea los congresistas que sean, porque además se van a escoger el Congreso Nacional, el vicepresidente. El contexto es de crisis internacional. Estamos entrando recién a una recesión en Europa. Uno de los principales socios comerciales también de Brasil, aunque lo es el principal China. Y yo me pregunto entonces, ¿cuál grande va a ser la desilusión para el próximo gobierno de Brasil? ¿Y qué podría pasar? Lula es una persona de muy buena suerte. Recibió el gobierno de Fernando Henrique Cardoso con buenos resultados. Él dice, hay una frase de Lula que dice, está caminando todo muy bien y yo no preciso hacer más nada. Ahora, ya receber un país que está en crecimiento económico, hoy el Banco Central revisó el porcentaje de crecimiento de Brasil de 1.2, 1.7 para 2.2. En el año que viene hay una proyección de crecimiento de 1%. El desempleo, há años que el desempleo no estaba tan bueno como ahora. Sí, pero la pregunta era otra, señor. ¿Va a haber gobernabilidad? ¿Cuán grande podría ser la desilusión? Claro. ¿Quién recibe este país? Bolsonaro irá dar continuidad. Y Lula irá receber un país con la economía, el desempleo muy bajo, inflación muy baja. En todos los países del mundo. La inflación está completamente fuera de la meta. Y los números que usted menciona de crecimiento no son números del Banco Central, sino del Boletín Focus, que es una encuesta que hace con el mercado. Hoy, yo puedo mostrar Banco Central es como, hoy. Lo que pasa con la economía brasileña es como tienen un momento ahora de la materia prima que está favorable, pero hay cuentas, las cuentas brasileñas están completamente fuera del lugar por las subvenciones que el tema de la economía no era parte de nuestra discusión, pero sí el dato, les puedo decir, hablamos de economía y macroeconomía, pero la gente de la que va a votar está sufriendo. 15% de los brasileños, son unos 33 millones de personas, pasa hambre. En Brasil, una parte importante está también con inseguridad alimentaria moderada. Ello pese a que sí es verdad, la economía ha mejorado en Brasil en el año de contar del año 2021, donde había, ¿no? Sabemos, había recesión. Una cosa es la macroeconomía y otra cosa muy triste, es distinta cómo pasa en las bases, el ¿no? sector informal. 50 millones. Generó muy empleo, pero con desempleo cayó. La pregunta era entonces de nuevo, con esa situación en que está ahora, donde el crecimiento de Brasil no está llegando a la gente realmente, a la gente pobre, a la gente de necesidad que conforma el grueso de la gente, ¿cuán grande podría ser la decepción? Y esto me pregunto porque estamos hablando todo el programa de la estabilidad democrática de Brasil y de la gobernabilidad, y esto va más allá de si es Bolsonaro o Lula. Bueno, ¿Cuán sí, grande es muy importante. Brasil necesita una reforma tributaria porque no es justo que los ricos paguen no más de 27.5% y la mayoría de los impuestos se pague por impuestos sobre el consumo de una forma completamente intransparente. O sea, la masa paga la masa de los impuestos. Primero. Segundo, una reforma política. ¿Por qué hay mensalao? ¿Por qué hay corrupción? Porque hay 25 partidos representados en el Congreso, no sé cuántos serán después del 2 de octubre, pero demasiados partidos, entonces se compran votos. Eso es un problema muy grande. O sea, se necesita una reforma también política, de hacer una cláusula como la tenemos en Alemania, con el 5%, algo. Se hizo una, pero no suficiente. Esas son dos reformas. Y la reforma de la agroindustria. ¿Por qué? Pues los alimentos en Brasil llegan por los pequeños productores, pero
lo que se fomenta es la agroindustria para exportación y no se alimenta la propia población. Eso para mí son 3 problemas que inmediatamente se tienen que atacar. Y lo que, según nosotros, no juega un papel es el desmatamiento o la deforestación del Amazonas, que es un problema gigante para el mundo. Era uno de los temas y Lula dice, voy a parar ni un árbol más, y Bolsonaro no le importa. En el caso concreto ahora de la Amazonía, ¿no? El medio ambiente versus el tema del agronegocio, que es importante para Brasil, ¿dónde está el punto medio? Porque Lula va con la bandera medioambientalista, Bolsonaro con el agronegocio. ¿Dónde está el punto medio? Se habla mucho de la destrucción de los bosques amazónicos. Mas no hubo expansión de la área de producción. Se incrementó. El fuego, el niño, es un fenómeno que ha causado muchos problemas a la Amazonia. En 2005, el desmatamiento creció. Momento, ahora estoy hablando. Pues, 1,2% de la floresta amazónica fue destruida en 2015. El bioma, 1,2% de la Amazonia es millones de hectáreas. La culpa la tiene el cambio climático, no la política del gobierno, no Bolsonaro. No, yo no diría que es el problema del gobierno. Es mi opinión. Eso es absurdo. Cuando agarra todos los datos internacionales, hay señales claras. Lo que pasa es, lo que Bolsonaro dice, y que es verdad, es que el desmatamiento del gobierno Lula estaba más alto que en el gobierno Bolsonaro. ¿Verdad? Eso es verdad. Sí. Pero lo que pasa es que la tendencia del gobierno Bolsonaro siempre creció el desmatamiento. El gobierno Lula bajó en 1/3 el desmatamiento por las políticas de protección ambiental. Entonces, claro, Bolsonaro agarra un desmatamiento bajo, pero sus políticas son políticas de desmantelamiento, de destrucción de los órganos de control. Pero estoy hablando de nuevo. Usted dice que no es así, pero todos los gobiernos internacionales occidentales van en esa línea. De hecho, acuérdense que hay fondos congelados de parte de la Unión Europea, Alemania, Noruega. No todos. Están congelados, y eso lo quiere reactivar Lula, así que sale presidente. Esos son hechos comprobables, señor Vasconcelos. Sí, mas Europa siempre fue muy favorable a Lula. En 2001, Lula fue recibido por Scholz. Después fue recibido con honras de Estado pelo presidente francés. Después tuviera derecho de hacer un discurso en la Unión Europea. Desde el principio, cuando Bolsonaro fue candidato... Señor Vasconcelos, usted va a tener que disculparme. Se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Democracia en riesgo, simplemente pueden decir un sí o no. ¿Sí en Brasil, domingo, democracia en riesgo? Sí, seguramente. Sí, absolutamente en riesgo, pero yo va a sobrevivir. Señor Vasconcelos. Sí, no hay riesgo. No hay riesgo. No. De esta manera terminamos el programa. Ustedes saben, punto suspensivo. Tema va más para largo, pero soy Jenny Pérez y esto ha sido A Fondo para ustedes. Muchas gracias. Escríbanos a fondo@dw.com. Hasta pronto.